Capítulo 22. Hola a todos y prepárense para este capítulo. Sinceramente, quería que este capítulo fuera largo, pero pronto sentí que se estaba alargando, así que lo terminé antes. Espero que estén todos listos, porque este es el capítulo que han estado esperando. En este capítulo, una pregunta importante que ha quedado sin respuesta desde el comienzo de esta historia finalmente será respondida. La verdad es que, desde el principio, planeé que la verdad se revelara aquí, y planeé cómo sería desde el comienzo de la historia. ¿Por qué? Porque así es como quería que fuera. Y siempre quise probar este tropo. Este capítulo será principalmente de peleas, pero esa última parte estará llena de diálogos. Puede que tarde un poco en terminar, pero es muy importante, así que no te preocupes por eso. Espero que lo disfrutes. Descargo de responsabilidad. Lo siguiente es una parodia sin fines de lucro creada por fans. XXoldXD, XXoldXD New, XXoldXD Born, XXoldXD XXoldXD Ero son propiedad de Funimation, Fusimi Shogo, TNK, Pasión de Eiichi e Ishibumi. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Shirou discurso regular. Pensamientos de Shirou. Nombres de los ataques de Dragon Shot. Shirou, palabras dichas anteriormente. Shirou. Discurso gritado. Bright Dragon hablando. La oscuridad despierta y la verdadera desesperación podía sentirlo, desde que tengo memoria, pude sentir algo extraño dentro de mí, de vez en cuando estaba solo con mis pensamientos, sentí algo oscuro, esos pensamientos oscuros siempre entraban en mi mente, y casi podía sentirme resbalando, pensé que después de ser libre, sería feliz, pero cada vez que recuerdo a los que maté, esos pensamientos oscuros siempre me siguen. Fue casi como si fuera una parte de mí, como si una voz interior me dijera que lo que hice no estaba mal, y por un tiempo lo creí, la batalla que decidiría el destino de esta ciudad estaba llegando a su etapa final. Fred y Valper estaban muertos, y Excalibur estaba destruida. Todo lo que quedaba era Cocabiel. Pero esa era la parte más peligrosa. El único que tenía una oportunidad era Shirou, y estando de acuerdo con ese hecho, Cocabiel exigió que Shirou aumentara su poder al máximo para poder darle un desafío. Y, para aumentar su bravuconería, ordenó al resto que pelearan con él al mismo tiempo que Shirou se preparaba. Aunque era insultante, todos estuvieron de acuerdo con esos términos. Mientras Shirou comenzaba a aumentar su poder, Cocabiel se colocó frente a los demás. Ahora intenten hacer las cosas interesantes. Me gustaría disfrutar de este último momento de diversión antes de comenzar una guerra. Reproducir Host, Seraph of the End, Luz Tenue Rías reunió poder mágico alrededor de su cuerpo y cruzó sus brazos, formando una X, creando dos círculos mágicos antes de separarse en uno frente a cada brazo. Esto fue seguido por una gran cantidad de poder de destrucción que apareció de los círculos mágicos. Los dos grandes orbes de poder demoníaco, carmesí y negro, crecieron hasta que fueron lo suficientemente grandes como para consumir a una persona entera. En ese caso, váyanse. Gritó Rías, desatando el poder de destrucción en Cocabiel. El poder golpeó a Cocabiel, pero no parecía que lo estuviera afectando en absoluto. No está mal, pero no es lo suficientemente bueno. Se burló Cocabiel, ignorando fácilmente el ataque de Rías. Apretando los dientes, Rías invocó otra ola de destrucción y la lanzó hacia Cocabiel, pero él solo se reía como un loco. Como si todo su poder no significara nada, Cocabiel simplemente desestimó la ola de poder demoníaco sin mucho esfuerzo. «Ve, ¿a qué no?», gritó Rías, mirando hacia arriba. Siguiendo su ejemplo, Akeno flotó en el cielo y reunió su magia. «Ahora, adelante». Trueno. Levantando sus dedos en el aire, un rayo del cielo golpeó la mano extendida de la sacerdotisa, y ella lo lanzó hacia Cocabiel. Sin embargo, el ángel caído sacó sus 10 alas y las envolvió alrededor de su cuerpo como un escudo, bloqueando el ataque. ¿Te interpondrás en mi camino? ¿La que heredó su poder de Barakiel? Se burló Cocabiel mientras se defendía. No pronuncie su nombre. No me parezco en nada a esa criatura. Declaró Akeno enfadada. Su magia se encendió por eso. ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Y quién es Barakiel?, preguntó Ren, confundido por la repentina ira. Barakiel es uno de los ángeles caídos de la clase Cadre, explicó Mika. Aprendimos sobre él junto con el resto de los líderes de las facciones de la Trinidad durante nuestro entrenamiento en la montaña. También es un usuario de trueno con el alias Relámpago Sagrado.
En términos de habilidad básica de lucha, se dice que está a la par con el líder de los ángeles caídos, Azazel. Aunque no sé qué tiene que ver eso con Akeno. Mika pensó por un segundo, pensando en una posibilidad. A menos que, Cocabiel se rió a carcajadas después de anular por completo el ataque de Akeno. Para que te conviertas en un demonio. Ja ja ja. Tienes sirvientes agradables, Rias Gremory. Sekiyutei. Los restos del proyecto de la espada sagrada que llegaron a Balance Breaker. Y la hija de Barakiel. Tienes gustos extraños, al igual que tu hermano. Entonces, ¿es su hija? Pensó Mika, casi sorprendido. Parece que mi suposición era correcta. Pero, aún así, esto significa que es mitad ángel caído. Teniendo en cuenta que la mayoría de la nobleza de Rias no está reaccionando mucho, eso significa que lo sabían, notó Ren. Me pregunto qué piensa Shirou sobre esto. Shirou simplemente se concentró en aumentar su poder, creyendo que no era el momento de preocuparse por eso. Apretando los dientes con ira, Rias se puso de pie. No te perdonaré por insultar a mi hermano, nuestro rey demonio. Más que eso, los insultos que le hiciste a mis sirvientes requerirán tu vida. Gritó Rias mientras el viento a su alrededor se levantaba. Cocabiel se rió de su enojo. Luego dijo provocadoramente. Entonces intenta destruirme. La hermana del rey demonio. La dueña del dragón galés. La princesa de la ruina de cabello carmesí. Aquel a quien te enfrentas es alguien que ha sido un archienemigo de los demonios desde hace mucho tiempo. Si no ves esto como una oportunidad, entonces tu reputación será menospreciada. Cocabiel se estrelló contra el suelo, retrajo sus alas y arrojó su capa. Sonriendo para sí mismo, invocó otra espada de luz. Decididos a entrar en la batalla ellos mismos, Kiba y Shinobi cargaron contra Cocabiel, preparándose para atacar. Koneko también cargó detrás de ellos y saltó alto en el aire. Shinobi saltó con su espada sagrada levantada sobre su cabeza, preparada para cortar a Cocabiel por la mitad. Con un grito de batalla, bajó su Durandal mientras Kiba se acercaba a él por un costado y se preparaba para cortar la cabeza de Cocabiel. Sonriendo, el líder de los ángeles caídos invocó una espada de luz en su otra mano y la usó para bloquear ambos ataques con facilidad. Oh, ¿qué es más divertido que los ataques con la espada sagrada y la espada sacrodemoníaca al mismo tiempo? Se burló Cocabiel. Esto, dijo Koneko mientras aparecía sobre él y se preparaba para lanzarle una patada a Cocabiel por detrás. Desafortunadamente, Cocabiel la vio venir a una milla de distancia. Ingenuo. Murmuró Cocabiel mientras sacaba sus 10 alas para contrarrestarla. Sus alas negras se convirtieron en cuchillas afiladas y cortaron a Koneko. Su cuerpo cayó al suelo. Tenía cortes alrededor de su piel y su uniforme estaba completamente destrozado, dejándola solo con un sujetador con el pecho izquierdo expuesto, bragas que apenas se mantenían juntas, y sus zapatos y calcetines, mientras que la sangre salía de sus heridas. Kiba volvió su atención a su camarada caído con preocupación. Koneko-chan. Oye, mirar hacia otro lado mientras peleas puede hacer que te maten fácilmente. Cocabiel le advirtió divertidamente. Kiba bajó la guardia debido al daño que recibió Koneko, y la espada de luz de Cocabiel vino hacia él. ¿Qué? Apareció una grieta en la espada sagrada demoníaca. Kiba chasqueó la lengua. La fuerza de la solidez dependía de su estado mental. Si perdía la concentración por un momento, entonces durante ese periodo de tiempo, la fuerza y la durabilidad de su espada también disminuirían. Cocabiel hizo su movimiento en ese ligero instante. Tratando de aprovechar la atención desviada de Cocabiel, Shinobi intentó cortarlo con todas sus fuerzas. Cocabiel simplemente usó su espada de luz y la bloqueó usando una mano. HMPH. Durandale. A diferencia de Excalibur, que ya se rompió una vez, esa luz es real. Pero... Cocabiel tenía otra sonrisa malvada en su rostro. ¡Bum! El aire se sacudió y se escuchó un zumbido que lastimó los oídos de cualquiera que estuviera cerca. Cocabiel emitió una onda de aire de su aura e hizo que el cuerpo de Shinobi flotara. Luego Cocabiel pateó el estómago de Shinobi. ¡Ga! Shinobi voló hacia atrás con un grito angustiado. Depende del portador, se burló Cocabiel. Chica. Aún no puedes controlar a Durandal. El portador anterior era alguien que tenía una fuerza inigualable. De pie, Kiba y Shinobi se prepararon para otro ataque. Pero Cocabiel no los tomó en serio y cruzó sus dos espadas de luz.
Luego, lanzó un enorme corte de energía en forma de X de aura sagrada hacia ellos con tanto poder que estaba destrozando el suelo debajo de él. Zenobia y Kiba usaron sus espadas para recibir la peor parte del ataque e intentaron desviarlo. Al final, lo hicieron retroceder, pero jadeaban pesadamente por la tensión. La espada sagrada demoníaca de Kiba. La Durandal de Zenobia. Estaba recibiendo sus ataques como si nada. Incluso en términos de espadas, Cocabiel estaba por encima de ellos. Kiba y Zenobia estaban indefensos contra el poder que Cocabiel tenía a su alcance. A pesar de que de alguna manera arreglaron su postura, ambos respiraban con dificultad. Aún así, Kiba no se rendiría. Cocabiel. Aún no ha terminado. Puso fuerza en su espada sagrada demoníaca y se puso de pie nuevamente. La grieta en la espada desapareció y siguió adelante, atacando al ángel caído del grupo sin fallas. Ja ja ja. ¿Aún vienes a por mí? Muy bien. Ven. Cocabiel sonrió, liberando sus espadas de luz. Jadeando mientras corría, Kiba reunió fuerzas para su siguiente movimiento. Espada, nacimiento. Varios círculos mágicos aparecieron alrededor de Cocabiel, y de cada uno de ellos, una espada sagrada demoníaca apareció y se lanzó hacia Cocabiel. ¿Crees que me has capturado con esto? Las 10 alas de Cocabiel, que estaba sonriendo, comenzaron a volverse como espadas endurecidas y comenzaron a romper las espadas sagradas demoníacas con facilidad. Luego simplemente retrajo sus alas. Kiba se abalanzó hacia adelante y apuntó su espada del traidor hacia la cabeza de Cocabiel, pero el enemigo en cuestión atrapó la espada entre sus dedos. Usando su otra mano, Kiba invocó otra espada sacro demoníaca y lo intentó de nuevo, pero esa también fue bloqueada. ¿Ya te rindas? Se rió el ángel caído. Nunca. Gritó Kiba con determinación. Aún sin querer ceder, Kiba invocó otro círculo mágico y sacó una tercera espada demoníaca sagrada, que llevaba entre los dientes. El caballero luego la usó para cortar hacia afuera y cortar a Cocabiel en la cara. Lo que, por lo que parecía, finalmente le causó algo de dolor. ¿Me cortaste? Tocándose la cara, Cocabiel sintió que había un solo rasguño en su mejilla. Había un poco de sangre saliendo de él. Esto lo enfureció. Mirando fijamente al espadachín rubio, envió un enorme orbe de luz al diablo. Sin embargo, Kiba se salvó gracias a Zenobia, quien apareció frente a él a tiempo y cortó el orbe de luz con Durandal. Con su poder, pudo bloquear el ataque y, con un poderoso grito, sacó suficiente poder para cortarlo, lo que hizo que el orbe se desvaneciera en partículas de luz. Sin embargo, antes de que Cocabiel pudiera seguir, Ren apareció frente a él y levantó el puño mientras envolvía a Touki alrededor de él. Pronto, el puño de Ren estuvo cubierto por una esfera blanca brillante de su propia aura vital y estalló con poder puro. Golpe de gran explosión. Con un poderoso grito, golpeó con el puño a Cocabiel, quien usó su antebrazo para bloquear el ataque de Ren. Pronto, Cocabiel sintió que la fuerza del Big Bang Glow de Ren lo empujaba hacia atrás y la fuerza detrás de él lo hizo retroceder unos cuantos pies. Hola, ¿puedes usar a Touki? Qué interesante, dijo Cocabiel, ligeramente impresionado. ¿Te gusta? Ren entonces estiró ambos brazos y los apuntó hacia Cocabiel. Entonces esto realmente te dejará boquiabierto. Llamada del infierno carmesí. Flaame. Un tornado de fuego surgió de los brazos de Ren, reduciendo el suelo debajo de él a nada más que cenizas, y se dirigía en línea recta hacia Cocabiel. Las llamas eran tan calientes que eran de un color rojo puro, a una temperatura tan alta que estaba liberando una ola de calor en el espacio detrás de Ren. Aunque esto sacrificó parte del ancho del ataque, aumentó la intensidad. Era incluso más caliente que la llama Fénix de Riser. Y, sin embargo, para sorpresa de todos, Cocabiel simplemente extendió ambas manos y recibió el ataque de frente. Reunió algo de energía de la luz en sus manos y pudo detener el ataque antes de que continuara mientras su expresión cambiaba a una de sadismo y miedo. Interesante. Interesante de verdad. Completamente diferente al resto. Ren aprieta los dientes, luchando por empujar las llamas hacia adelante. Este era su ataque más poderoso y sabía que necesitaba exprimir toda la fuerza que tenía para que funcionara. Pero a pesar de su esfuerzo, Cocabiel no parecía estar preocupado en absoluto. Era como si estuviera completamente convencido de que no había forma de que Ren pudiera sacar suficiente poder para empujarlo hacia atrás. Sin embargo, a juzgar por sus expresiones, no era difícil ver por qué.
El aura sagrada que rodeaba las manos de Cocabiel se hizo más fuerte y se formó para crear un rayo de luz que comenzó a atravesar el fuego de Ren. Luchando con todas sus fuerzas, Ren concentró su magia y calentó tanto sus llamas que se volvieron blancas en la base donde estaban sus manos, sin embargo, a costa del ancho. Aunque este fue el empujón adicional, necesitaba hacer retroceder la luz de Cocabiel. Desafortunadamente, Cocabiel se aburrió de esta lucha de poder y aumentó su rayo de luz al máximo. Cuando eso sucedió, la luz de Cocabiel atravesó el ataque de Ren como si fuera mantequilla y se dirigió directamente hacia él. Ren comprendió que no podía permitirse el lujo de ser golpeado por el ataque entrante. No tengo el poder para hacer que retroceda. Ren se mordió el labio. No hay opción. En ese instante, las pupilas de los ojos de Ren se volvieron limosas. Boom. Música apagada una vez que el rayo de luz impactó después de atravesar todas las llamas, creó una explosión masiva que consumió a Ren y todo lo que lo rodeaba. El suelo tembló, se liberó una onda expansiva que golpeó a todos y se formó una gran nube de polvo en el lugar donde impactó la luz. Fue el mismo resultado que cuando Cocabiel había usado por primera vez esa gran lanza de luz al comienzo de la batalla. Ren. Gritó Rías preocupada. Rensan. Gritó Asia, horrorizada, con lágrimas en los ojos. Todos contuvieron la respiración, sin saber qué pensar. Aparte de la idea de que esta batalla se había cobrado su primera víctima. Cuando el polvo comenzó a despejarse, todos miraron con miedo mientras que Cocabiel miró con humor negro. Todos pensaron que verían el cadáver o los restos del golpeado por el ataque. En cambio, una vez que el polvo se disipó, todos vieron algo que sorprendió a la mayoría de ellos e hizo que a Koneko se le helara la sangre. Ren se quedó allí respirando con dificultad y un poco conmocionado, pero apenas herido. Alrededor de su cuerpo había una barrera, similar a una barrera mágica que Rías y la mayoría de los otros demonios usan para defenderse de los ataques. Pero la barrera de Ren estaba hecha puramente de senjutsu. No solo eso, lo que sorprendió a todos fue la apariencia de Ren. Las pupilas de los ojos de Ren se abrieron como las de un lobo, sus dientes se afilaron un poco, pareciendo colmillos, y los cambios más significativos de todos fueron que aparecieron dos orejas de animal desaliñadas en su cabeza, y una cola desaliñada apareció detrás de él. Ren ahora estaba en su forma Youkai. Nadie sabía qué decir. No sabían si sorprenderse por la apariencia de Ren o por el hecho de que sobrevivió al ataque de Cocabiel. Aquellos que ya sabían sobre Ren se sorprendieron porque no pensaron que se revelaría ahora de todos los tiempos. Aquellos que aún no lo sabían se sorprendieron porque nunca esperaron que Ren fuera algo más que un humano. Koneko tuvo la tercera reacción. Solo mirar el aura de Ren le hizo difícil dejar de temblar. Shirou simplemente observaba, sin planear hacer nada hasta que terminara de recargar sus poderes. Sin embargo, tenía curiosidad por ver qué sucedería después. Curiosamente fue Cocabiel quien rompió el silencio. ¿Un Youkai, no? Cuestionó. Me sorprende, lo admito, nunca esperé ver uno en el territorio de un demonio. Pero dime, ¿cómo resististe mi ataque? La verdad es que casi no lo logro, pero pude sobrevivir gracias a mi senjutsu. Lo usé para crear una barrera, explicó Ren. Los demonios y otros seres con magia usan esa magia para crear barreras protectoras a su alrededor que actúen como escudos. Pero el senjutsu es más fuerte que cualquier magia común y mucho más potente. Entonces, al usarlo para crear una barrera, el poder defensivo fue mucho más fuerte. Me ayudó el hecho de que también era lo suficientemente fuerte para lograrlo. Si hubiera sido más débil, mi barrera habría sido perforada y yo habría muerto. Afortunadamente, ese no fue el caso. ¿Una barrera senjutsu? Rías se sorprendió ante la idea. Nunca supe que existía tal concepto. Sin embargo, su atención se dirigió a otro lado después de escuchar el sonido de Koneko cayendo de rodillas. Con una mirada abatida en su rostro. ¿Ese senjutsu? Koneko tartamudeó de una manera que sugería que estaba aterrada. ¿Qué le pasa? Preguntó Asia preocupada. Akeno bajó la mirada, molesta, y desvió la mirada. Es el trauma de Koneko-chan. Rías se acercó a Koneko y la rodeó con sus brazos mientras se arrodillaba a su lado. Koneko, cálmate. Está bien. Pero, su tono y expresión no cambiaron. Sé cómo debes sentirte, pero trata de entender. Ese es Ren, nuestro amigo y alguien que está luchando para salvar nuestra ciudad, razonó Rías, tratando de ayudar a su rock.
Incluso si no puedes evitar sentirte así por completo, al menos trata de mantenerte firme hasta que esto termine. Sabes que él no es lo mismo que esa persona. Koneko levantó la vista, sorprendida, y poco a poco dejó de temblar. Luego, después de un breve momento, se puso de pie y habló en voz baja. Lo intentaré. Ren, que estaba observando el intercambio, sintió una mezcla de confusión y curiosidad. Me pregunto de qué se trata todo esto. Jaja, ninguna de las anteriores, respondió Ren de inmediato. No tengo ningún interés en los asuntos de los demonios ni en ninguna de las facciones de la Trinidad, en realidad. Luego miró a Cocabiel con enojo. El único bando en el que estoy es el del Emperador Dragón Rojo, Shirou Tsukiau. Y eso significa que cualquier enemigo suyo también es mi enemigo. Los que no conocían a Ren antes se sorprendieron un poco al escuchar esa declaración, mientras que los que sí lo conocían simplemente sonrieron porque sabían que realmente quería decir esas palabras. Sin importar la raza o la especie, esos dos eran amigos, lo que siempre era razón suficiente a sus ojos. Considerando como lo sabían, Shirou no consideraría a cualquiera un amigo. Cocabiel se rió aún más. Ja 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 ja. ¿Te has puesto del lado del Sekiryutei? Es cierto que se sabe que el dragón rojo y el dragón blanco tienen una extraña habilidad para atraer a otros hacia ellos. Pero, honestamente, ¿qué diferencia hay cuando no puedes lograr nada? Se burló. Se agotó todo tu poder y ni siquiera pudiste causarme una quemadura leve. Ren sonrió. ¿No pude lograr nada? No diría eso, argumentó. ¿Notaste que falta alguien? Confundido por sus palabras, Cocabiel, junto con la nobleza Gremori, miró y se sorprendió por un suceso repentino. En ese momento, un gran círculo mágico negro apareció debajo de los pies de Cocabiel que brillaba y estaba listo para activarse. Los ojos de Cocabiel se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Mientras tanto, en lo alto del cielo estaba Mika, que se preparaba para lanzar el hechizo. En sus manos apareció un gran círculo mágico de un negro intenso frente a ella, mientras que sus brazos y su cuerpo estaban envueltos en un aura mágica de color púrpura negruzco que la envolvía densamente. Incluso sus ojos brillaban de color púrpura. Entre todos ellos, Ren era el único que sabía lo que estaba pasando. Esta era una de las estrategias de Mika. Mientras todos se preparaban para un asalto grupal contra Cocabiel, ella ganaba distancia y preparaba un hechizo de magia negra, pero solo funcionaría si su presencia en el campo de batalla se olvidaba durante el período de tiempo en que estaba preparando el hechizo. Mika tiene una presencia increíble tanto por ser una maga poderosa como por su personalidad en general. Sin embargo, ella sabía de una forma de ocultar esa presencia, y ese era Ren. El asalto del grupo Gremori, junto con Shinobi, que continuamente iban a la ofensiva contra Cocabiel, ya era una distracción. Eso, seguido por un asalto del ya demostrado ser fuerte Ren, quien golpeó a Cocabiel con su ataque más fuerte que forzó una lucha de poder, fue suficiente para captar la atención de todos, tanto que la existencia de Mika en el campo de batalla fue casi completamente olvidada. Eso le dio todo el tiempo que necesitaba para preparar su hechizo de magia negra. Vorágil del abismo. Con esas palabras, el hechizo se desató. Fue un hechizo que sacudió a todos a su alrededor. El enorme círculo mágico en las manos de Mika disparó un rayo de muerte de tono negro, que se elevó hacia el suelo. Era un rayo grande y masivo, 3 veces el tamaño del círculo mágico, y el círculo mágico debajo de Cocabiel era un objetivo al que apuntaba el ataque y pronto lo alcanzó, como un abismo de oscuridad que consumiría todo. ¡Bah! Como un abismo de oscuridad que lo consumiría todo, una explosión devastadora desgarró la tierra en dos, consumiendo por completo al enemigo del que había lanzado el hechizo. Solo dañó la tierra dentro del círculo. Todo lo que estaba fuera del círculo quedó intacto. Pero el ataque en sí envió un torbellino tan fuerte que todos lucharon por no ser arrastrados. Mika simplemente flotó allí con los brazos extendidos y una mirada fría en sus ojos. Ella flotó lentamente hasta el suelo y se unió a los demás, esperando ver el resultado del hechizo de magia negra. Después de unos segundos, el maelstrom se disipó y, en el centro del lugar donde impactó el hechizo, o en este caso flotando, había un capullo de plumas negras que brillaba con una luz dorada. Cuando el capullo se desenredó, se reveló que era Cocabiel, quien se protegió envolviendo sus alas alrededor de su cuerpo. Sin embargo, había un pequeño hilo de sangre goteando de su boca. Eso estuvo cerca, murmuró con una sonrisa burlona. ¿Estás bromeando?
Gritó Mika, harta a este punto. ¿Magia negra? Dijo Cocabiel, intrigado mientras se limpiaba la sangre. Jamás esperé que un demonio de este pueblo poseyera magia de tan alto nivel. Sin embargo, dado tu linaje, no debería sorprenderme demasiado. Pero aún así, no fue suficiente para detenerme. Ese hechizo puede matar incluso a un demonio de clase suprema si se ejecuta a la perfección. ¿Cómo saliste tan ileso? Mika exigió una respuesta, optando por ignorar la línea sobre su linaje. Respóndeme. Resulta que tuve suerte porque ya luché contra un usuario de magia negra una vez, reveló Cocabiel, sorprendiendo a todos. Puede que les parezca difícil de creer a todos ustedes, considerando lo raro que es que los demonios o los magos dominen la magia negra, pero viví la gran guerra y me enfrenté a todo tipo de enemigos. Gracias a eso, aprendí a contrarrestar la magia negra. El método es bastante simple. La magia negra puede ser anulada por el aura sagrada. Todo lo que necesitas es envolverla alrededor de tu cuerpo para matar el efecto de la magia negra, explicó. Pero el problema es que necesitas tener más aura que la magia del hechizo. La diferencia en nuestro poder es la razón por la que tu hechizo no sirvió de nada. Mika chasqueó la lengua con fastidio. Por eso odio crear una estrategia sin información. Siempre conduce a un descuido. Aún así, hasta yo tengo que admitir que eso fue peligroso, dijo Cocabiel con seriedad. Si tu poder fuera multiplicado por el del dragón galés y lanzaras otro hechizo como ese, podría estar en problemas. Tal vez debería terminar con esto de una vez. Es una lástima, pero ya es demasiado tarde para eso. Todos se dieron la vuelta y, para su alivio, Shirou se acercó, lo que significaba que finalmente había terminado de recargar sus poderes. Mientras se acercaba a los miembros del club de investigación oculta, notó el estado herido y maltratado en el que se encontraban y sonrió. Oye, ¿qué pasó? Pensé que terminarías esto antes de que yo terminara, se burló Shirou. Rías bajó la mirada, decepcionada de sí misma. Perdóname, Shirou. Esperaba que al menos pudiéramos haberlo agotado y haberte entregado a Cocabiel en una condición que hubiera sido más ideal. Pero al final, no pudimos lograr nada, y ahora todo lo que podemos hacer es confiar en que tú lo harás todo. ¿Qué tiene de malo eso? Preguntó Shirou, sin mostrarse preocupado. Todos los demás enemigos se han ido y ahora solo tengo que derrotar al jefe. Es lo mismo de siempre. Lo diré de nuevo. Déjamelo a mí. Shirou entonces comenzó a caminar hacia el líder de los ángeles caídos. Todos lo observaban, contentos de dejarle el destino de esta batalla a él. Rías simplemente lo observó irse. Aunque estaba preocupada, no creía que él fuera a perder. Rías creía que podía confiar en él, que Shirou podía, como lo había hecho muchas veces antes, convertir esta desesperación en esperanza. Shirou se paró frente a Cocabiel, mirando fijamente al intimidante cadre con ojos firmes. Lamento haberte hecho esperar, dijo Shirou sin sentirse presionado. Sin duda te tomaste tu tiempo. Esperemos que haya valido la pena, se burló Cocabiel. Después de enfrentarte al resto, al menos espero que puedas proporcionarme algo de entretenimiento real. Shirou tenía una sonrisa que no era como su habitual mueca burlona. Era más como la sonrisa de un depredador acechante que estaba a un segundo de devorar a su presa sin que ésta supiera siquiera el peligro en el que se encontraba. Shirou nunca se cansaba de esa sensación. No me importa entretenerte. Si puedes permitirte tomártelo con tanta calma. Shirou levantó el bostezear. A estas alturas, ni siquiera creo que pueda pensar en una forma de detenerme. Explosión. Reproducir Host, Dragon Ball Z, tema Vegeta Super Saiyan Flash. La joya del bostezear brilló más que antes, y luego un pilar de luz verde esmeralda se disparó hacia el cielo. Todos en el campo podían sentir el enorme y escandaloso poder que brotaba de Shirou como un volcán en erupción. El suelo debajo de él comenzó a agrietarse y hubo una magnitud que hizo vibrar el campo de batalla. El poder que irradiaba Shirou rodeó su cuerpo como una llama violenta y, aunque su apariencia era la misma, se sentía completamente diferente. Su poder demoníaco estaba en un nivel completamente diferente al anterior. Era como si el aire mismo estuviera lleno de poder. La persona parada frente a Cocabiel era un demonio del más alto calibre que tenía un poder tan grande que con solo un movimiento de su mano, todos serían reducidos a polvo. Shirou rugió a todo pulmón y el aura se disparó hacia afuera, creando un impacto que fue como la réplica de una poderosa explosión que hizo volar todo.
Una vez que eso sucedió, el aura se desvaneció, atrapándolo todo dentro de él, y ahora estaba listo para pelear. El líder de los ángeles caídos se rió al sentir ese poder como si realmente lo estuviera disfrutando. Su expresión estaba teñida de éxtasis. Estaba sintiendo placer por la batalla. Ja 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 ja. ¡Qué bien! Ese flujo de poder demoníaco. El poder demoníaco que puedo sentir ahora mismo es el de un demonio de clase suprema. No, en realidad ha superado el límite de la clase suprema y ha alcanzado el nivel de Satanás, Emperador Dragón Rojo. Parece que realmente eres el único que es lo suficientemente bueno para pelear conmigo. Es casi tan emocionante como pelear con Circex. Rias observó con tanta sorpresa que casi se olvidó de respirar. ¿Puede ser verdad? ¿Shirou realmente ha alcanzado el nivel de un satán, como mi hermano? A través de la locura de Cocabiel, Shirou simplemente lo miró como si estuviera pensando profundamente. Música apagada lo que le hizo preguntar. Oye, ¿de verdad peleaste con Circex? La expresión de Cocabiel no cambió. Por supuesto que sí. Esa batalla fue uno de mis recuerdos más emocionantes y agradables de la Gran Guerra. Eso es raro, susurró Shirou. A pesar de lo que otros pudieran creer, Shirou no consideraba que su poder actual rivalizara con el de Circex. Creía en su fuerza sin lugar a dudas, pero eso no significaba que estuviera ciego a los hechos concretos. Sabía de primera mano lo poderoso que era Circex por su demostración de poder en la fiesta posterior en el inframundo. Su poder era como una montaña insuperable que soñaba con superar, y dudaba que fuera incluso su 100%. Alcanzar ese nivel era algo por lo que se esforzaría todos los días. Por eso sabía que el poder actual no estaba a ese nivel. Por eso también a Shirou le pareció extraño. Si Cocabiel realmente luchó contra Circex como afirmó, ¿por qué no se da cuenta de ese hecho? Sin mencionar que, si también luchó contra Dios y los reyes demonios de antaño, ¿por qué el poder actual de Shirou le resulta tan asombroso? Shirou era arrogante, pero no hasta el punto de creer que su yo actual era tan fuerte. Así que simplemente le pareció extraño. Pero ya se preocuparía de esos detalles más tarde. Por ahora, tenía una pelea que ganar. Shirou plantó sus pies firmemente en el suelo y se preparó para lanzarse hacia adelante. Cocabiel se preparó, listo para recibir cualquier ataque que Shirou intentara. O eso creía él. Reproducir Host, Dragon Ball Z Budokai 3, Twist of Fate Budoum. El lugar donde se encontraba Shirou explotó en una explosión de tierra y polvo, y el demonio en cuestión desapareció de repente. De repente, se escuchó un ruido extraño mientras una fuerte ráfaga de viento pasaba por Cocabiel. ¿Qué fue eso? Preguntó Cocabiel confundido. Sin saberlo, Shirou ahora estaba justo detrás de Cocabiel con su puño cerrado y su rostro con su sonrisa habitual. Ese fui yo, rompiendo la barrera del sonido, respondió Shirou. En el momento en que escuchó esa voz, Cocabiel se dio la vuelta. Justo a tiempo para que el puño de Shirou se estrellara en su mejilla, llegó un recto de derecha perfecto. El golpe derribó a Cocabiel mientras Shirou iba a seguir desenvainando a Dirnuin y cortando a Cocabiel. Cocabiel recuperó el equilibrio e invocó una espada de luz que usó para chocar con la espada sagrada de Shirou. Los dos presionaron sus respectivas armas, tratando de dominar al otro. Cocabiel sonrió antes de sacar un par de sus alas hacia Shirou, solo para que Shirou las esquivara fácilmente. Tan pronto como Shirou se apartó del camino, 6 círculos mágicos aparecieron alrededor de Cocabiel, y dispararon 6 ráfagas de láseres carmesí. Aunque no era tan hábil como mago como Mika, la enseñanza que recibió de Akeno estas últimas semanas lo hizo confiar en su capacidad para usarlo en batalla. Este ataque sorprendió a Cocabiel, ya que utilizó sus alas para salir del alcance del ataque por poco. Aún así, el hecho de que tuviera que esquivarlo demostró a todos que consideraba el poder de ataque de Shirou una amenaza. Chasqueando la lengua con fastidio, Shirou siguió rápidamente con otro ataque, y estiró su mano izquierda hacia Cocabiel e invocó otro círculo mágico. Corriente del trueno del dragón. Shirou genera un rayo en su brazo y lo libera en una explosión concentrada y destructiva capaz de destruir todo en una amplia zona frente a él. Era varias veces más grande que la que utilizó en el inframundo. Pero Cocabiel invocó una gran lanza de luz y la arrojó al ataque del rayo, provocando que ambos explotaran mutuamente sin alcanzar a ninguno de sus usuarios. Ja 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 ja. Vamos, dragón galés. Puedes hacerlo mejor que eso. Se burló Cocabiel mientras extendía sus alas una vez más.
Llevó su mano derecha hacia adelante mientras invocaba otra espada de luz y agitó sus alas para impulsarse hacia adelante. Shirou cambió su postura a una más rígida mientras Kokabiel intentaba asestar un golpe vertical, solo para que Shirou lo bloqueara fácilmente mientras agarraba su espada con más fuerza. Los dos chocaron mientras Kokabiel tenía una mirada de alegría y Shirou tenía una expresión severa. De repente, Shirou se fortaleció al liberar su propio Touki y usarlo para aumentar su fuerza. Este poder adicional le permitió al Dirnuin de Shirou destrozar las espadas de luz de Kokabiel y caer sobre su abdomen. Kokabiel reaccionó segundos demasiado tarde cuando la espada atravesó su abdomen izquierdo. Kokabiel se tambaleó hacia atrás mientras gruñía de dolor. Miró la herida antes de mirar hacia arriba con una expresión de enojo. Fuerza del dragón delantera. Desafortunadamente, Shirou no tenía pensado dejarlo descansar e inmediatamente volvió a la ofensiva. Usando su puño derecho, golpeó a Kokabiel en su plexo solar con todo el peso de su cuerpo detrás del golpe. Kokabiel tosió saliva y sangre, y la fuerza del ataque lo envió volando hacia atrás, finalmente haciéndolo estrellarse contra el edificio de la escuela. El edificio se sacudió cuando se formó un gran agujero en la pared con partes de escombros cayendo sobre él. Shenobia y los miembros del club de investigación oculta observaron en estado de shock como Shirou luchaba a la par con un enemigo al que apenas podían derrotar. Kokabiel era un oponente que creían que solo podría ser detenido por alguien como Sir Zetsu Michael. Y, sin embargo, Shirou no solo se las arreglaba. Parecía tener la ventaja. De repente, una lanza de luz salió volando del agujero directamente hacia Shirou. Shirou levantó su espada y golpeó fácilmente la lanza. Luego esperó a ver qué intentaría su adversario a continuación. Esto llegó en forma de Kokabiel, quien salió del edificio como una bala veloz e intentó darle una fuerte patada en el estómago a Shirou. Shirou contraatacó dando un paso adelante y esquivando la patada, seguido de golpear a Kokabiel en la cara con un contraataque cruzado de derecha. Aunque Kokabiel tenía un gran poder, se estaba volviendo evidente que Shirou lo superaba ampliamente en cuanto a técnica. Tanto Kokabiel como Shirou extendieron sus alas y volaron hacia arriba, planeando continuar luchando en el cielo. Kokabiel creó un gran orbe de energía sagrada y se lo arrojó a Shirou. El propio Shirou reunió su poder demoníaco y soltó una ráfaga para contrarrestar a Kokabiel. Los dos poderes chocaron al impactar y crearon una explosión. Después de esa explosión, Shirou se lanzó hacia adelante y empujó a Dirnuin hacia adelante. Kokabiel usó una lanza de luz para bloquear su ataque. Shirou siguió cortando y cortando a Kokabiel, quien siguió bloqueando su espada. Hasta que finalmente, Dirnuin destrozó la lanza de Kokabiel. Entonces, sorprendentemente, Shirou trajo su arma de vuelta y la arrojó al aire. Kokabiel estaba confundido, pero no tuvo tiempo de considerarlo ya que Shirou ahora cubrió sus brazos con Touki y lo atacó con una andanada de golpes. Kokabiel envolvió sus alas alrededor de su cuerpo para protegerse, pero los golpes de Shirou tenían la fuerza suficiente para derribarlo. Kokabiel endureció sus alas y las cortó como si fueran espadas. Aunque Shirou pudo maniobrar para pasarlas y ponerse detrás de Kokabiel, una vez allí, levantó las suyas y, en ese momento, Dirnuin aterrizó en su agarre. Con eso, se dio la vuelta y estrelló el extremo romo de su espada en la nuca de Kokabiel. Luego terminó reuniendo su poder demoníaco y disparándolo a su enemigo aturdido temporalmente. Explosión de dragón. La explosión consumió por completo el cuerpo del loco de ojos rojos y se estrelló contra el suelo, y golpeó con una fuerte fuerza aplastante y un impacto que habría matado a cualquier ángel caído menor. Kokabiel, sin embargo, sobrevivió y se levantó, luciendo más enojado que herido. Aunque todavía estaba herido de todos modos. El propio Shirou aterrizó de nuevo en el suelo y retrajo sus alas. Música apagada. Kokabiel lo fulminó con la mirada. ¿A qué clase de juego estás jugando? ¿Por qué me golpeaste con el extremo romo de tu espada? Preguntó enojado. Esa era una oportunidad de oro para cortarme la nuca y matarme. ¿Eres tan tonto que no la aprovechaste? La expresión de Shirou era como la de alguien a quien le hicieron una pregunta que tenía una respuesta obvia. ¿De verdad quieres que te lo explique? Dijo Shirou con voz monótona antes de encogerse de hombros. Bien, es porque conozco a los de tu tipo. Eres el tipo de persona que no pelea con una técnica o habilidad perfeccionadas. En cambio, peleas más como un animal salvaje. Con eso quiero decir que tienes instintos salvajes extremadamente fuertes y el sentido de una bestia.
Siempre es un fastidio tratar con esos tipos porque, con ellos, asestar el golpe mortal siempre es una tarea ardua. ¿Y eso qué significa? Cocabiel entrecerró los ojos. Como eres como una bestia salvaje y has sobrevivido a una guerra, probablemente hayas luchado hasta la muerte muchas veces y, por eso, puedes sentir la intención asesina de alguien, continuó Shirou. Entonces, si hubiera ido a matar en ese entonces, tus sentidos de peligro bestiales habrían sentido mi intención asesina y habrías reaccionado sin pensar, lo que probablemente te llevaría a esquivar el ataque o a contraatacar. Cualquiera de las dos opciones era una opción. Estoy realmente impresionado de que hayas podido deducir todo eso en el poco tiempo que tuviste, se burló Cocabiel con un elogio burlón. Tienes razón en que puedo sentir la intención de matar, y por eso, atacaste sin la intención de matar para golpearme por sorpresa y causarme algún daño, al menos. Ja 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 ja. Pero más que eso, el hecho de que un niño como tú tenga la experiencia suficiente para poder distinguir entre guerreros que usan el instinto sobre la técnica. ¿Te has enfrentado a uno antes? No me hables con condescendencia, viejo, respondió Shirou, entrecerrando los ojos. He estado en más peleas a muerte durante más tiempo de lo que crees posible. Shirou luego estiró un poco el cuello. Además, soy yo el que está impresionado. ¿Cómo diablos alguien como tú sobrevivió a la pelea contra Sir Zetsu? La expresión divertida de Cocabiel desapareció y fue reemplazada por una de intenciones asesinas. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices, le advirtió. Para mí no eres más que un espectáculo secundario. Si quisiera, podría reducirte a ti y a esta ciudad a la nada. Eso dices tú, Shirou no se dejó intimidar en lo más mínimo. Y, sin embargo, obviamente soy yo quien tiene el control de esta pelea. Incluso tú puedes ver que no puedo perder si seguimos a este ritmo. Cocabiel entonces levantó el brazo y apuntó a Shirou. Entonces, ¿por qué no lo pruebo? Hagamos que esto sea interesante. Shirou arqueó una ceja. ¿Qué significa? Es una simple lucha de poder, ambos nos lanzamos todo el poder que podemos y dejamos que choquen, explicó Cocabiel. El que sea más fuerte será naturalmente el ganador y, obviamente, el perdedor morirá. Una lucha de rayos. ¿Qué era crees que es esta? Preguntó Shirou con sarcasmo. Está bien, terminemos con esto. Rías, quien escuchó lo que sugirió Cocabiel, se preocupó, y eso solo aumentó cuando Shirou aceptó. Shirou, no lo hagas. Protestó Rías. No puedes correr ese tipo de riesgo. Espera, Rías, la detuvo Mika. Esto podría ser una buena idea. Pero él ya tiene la ventaja. No necesita seguir con esto, razonó Rías. ¿No sería mejor simplemente vencer a Cocabiel con técnica y evitar ser imprudente? El hecho de que lo esté haciendo es porque tiene que hacerlo. Argumentó Mika. Pareces olvidar que tenemos un límite de tiempo, tanto para su aumento de poder como para esta batalla. Si Big Bro no puede vencer a Cocabiel antes de que su poder se restablezca, entonces todos estamos condenados, y si nadie vence a Cocabiel antes de que ese círculo mágico que hizo Valper se active, todo este pueblo está condenado, le recordó a regañadientes. Si esto funciona, puede vencer a Cocabiel más rápido. Todo lo que podemos hacer es observar y tener fe. Rías quería protestar, pero sabía que lo que decía Mika era cierto. Todo lo que podía hacer era sentirse frustrada consigo misma por no poder hacer nada más. No era de sorprender que Mika sintiera lo mismo. De vuelta a la pelea, los dos combatientes extendieron sus brazos y comenzaron a reunir su poder mágico. Para Cocabiel, había un gran orbe de luz amarillo, casi dorado, creciendo en la palma de su mano. Shirou estaba haciendo lo mismo, sosteniendo su propio orbe de poder, aunque era completamente rojo. A juego con el color de su guantelete. Ambos siguieron reuniendo más y más poder hasta que los orbes en sus manos fueron lo suficientemente anchos como para cubrir la mitad superior de sus cuerpos. Y con esto, dispararon al mismo tiempo. Cuando llegó ese momento crítico en el que el rumbo de la batalla cambiaría, ambos dejaron escapar un fuerte grito de batalla, y sus ataques se descargaron en forma de rayos. El de Shirou era rojo, con un contorno verde que era vasto e intenso, acompañado de una mayor fuerza de todos los bohos de Shirou. Debido a su tremenda fuerza, destruyó el suelo debajo de él. Cocabiel lanzó una explosión similar, solo que era dorada, con chispas moradas alrededor de su superficie. En un abrir y cerrar de ojos, ambos rayos chocaron. ¡Clash!
El poder demoníaco de Shirou y la energía sagrada de Kokabiel ahora luchaban fuertemente entre sí en una lucha por el dominio. Sus poderes estallaron y chocaron salvajemente, generando más ráfagas de viento, un campo de energía invisible y ondas de choque vibrantes en la atmósfera, que aplastaron aún más el campo de batalla. Shirou sabía que el ataque de Kokabiel tenía que ser detenido si era golpeado por tanta energía sagrada. Quedaría reducido a nada. Pero de repente, en medio de esta lucha, Shirou sonrió. Debido a que solo estaba usando una mano para sostener su ataque, Shirou apuntó su otra mano hacia el suelo, canalizando su maná a través de su Sacred Hari hacia el suelo. Viajó a través del campo debajo de la lucha de rayos, abriéndose camino hacia su objetivo. Pronto, un círculo mágico apareció donde su maná se detuvo, una línea roja de energía trazando desde él hacia la tierra. Se detuvo justo detrás de Kokabiel sin que él se diera cuenta. Desde allí, se activó y una explosión mágica roja salió disparada, golpeando a Kokabiel en la espalda, además de llamar su atención y hacer que girara la cabeza. ¡Ay! ¿Qué? Kokabiel murmuró sorprendido y confundido ante el repentino estallido de dolor que vino desde atrás. Desafortunadamente para él, esto era justo lo que Shirou esperaba. ¡Ah! Después de que Shirou dejó escapar un rugido penetrante, su poder demoníaco creció instantáneamente a un tamaño aún mayor, más poderoso y superior a la abrumadora explosión de energía sagrada de Kokabiel. El rayo de Shirou de repente empujó el ataque de Kokabiel hacia atrás a pasos gigantes. Ahora estaba siendo rechazado y desviado en gran medida. Esto sorprendió al Cadrefallen Ángel, y aún más fue el hecho de que no pudo detenerlo. No pudo hacer nada más que ver su poder ser destruido por el poder de un demonio de clase baja. ¡Maldito seas!, gritó Kokabiel con incredulidad y rabia. ¡Buu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 u
repente se formara en una explosión. La luz cegadora y la fuerza de la onda expansiva crearon un gran viento que sopló en todas direcciones. El lugar donde impactó el ataque fue el centro de todo, y Cocabiel, que estaba allí de pie, recibió toda la fuerza de esta destrucción sin ningún tipo de protección. Shirou permaneció inmóvil y observó la explosión con una mirada complácida y satisfecha en su rostro. Rías miró con asombro. Casi no podía creer que Shirou realmente hubiera superado a Cocabiel en una lucha de poder. Increíble. Es más que eso, dijo Mika, para llamar su atención. Fue un plan brillante. ¿Plan? Preguntó Rías sin entenderlo. Estoy seguro de que para algunos, parecía que simplemente había superado a Cocabiel, pero había más que eso, explicó Mika. En lugar de usar todo su poder, Cocabiel simplemente usó lo que creía que era suficiente para matar a Big Bro, y él, a su vez, igualó ese poder. Pero Big Bro nunca planeó seguir el juego de Cocabiel. Mientras luchaban, usó su brazo libre para canalizar magia a través del suelo y crear un hechizo para golpear a Cocabiel en la espalda. ¿Qué? Rías ahora estaba sorprendida. ¿Estás diciendo que Shirou tenía la intención de hacer eso desde el principio? Así es. Porque era el momento perfecto para hacerlo. Si bien el plan es simple, la parte difícil es llevarlo a cabo, explicó Mika. Tenía que asegurarse de usar la potencia suficiente para igualar a Cocabiel y asegurarse de que lo hiciera en el momento justo. Una vez que el disparo en la espalda impactara, expulsaría más poder demoníaco y haría retroceder la energía sagrada. Además, como Cocabiel perdió la concentración por un momento, su poder se volvió inestable y no pudo arreglarlo a tiempo. Era el mejor plan de batalla. Luego sonrió. Pero bueno, eso es en lo que es mejor. Un tipo poder y un tipo técnica. Alguien que es extremadamente hábil en ambos. Tal como dijo Yuto. Rías pensó antes de sentirse segura. Él puede hacerlo. Shirou definitivamente puede ganar esta batalla. La nube de humo que se formó después de la explosión comenzó a disiparse y a desaparecer. Cocabiel se puso de pie después de sentirse abrumado. Se quedó respirando con dificultad. Parte de su atuendo estaba hecho jirones, especialmente la manga alrededor del brazo que sostenía el rayo que disparó. Y, sobre todo, ese mismo brazo ahora estaba quemado y dañado, tanto que Cocabiel lo estaba agarrando con fuerza. ¿Todavía está de pie?, dijo Akino, sorprendida y preocupada. No, mira su brazo, señaló Kiba. Definitivamente está gravemente herido. Entonces, esta pelea se acabó, dijo Ren con confianza. Ni siquiera él tiene una oportunidad contra Shirou con un solo brazo.
Mientras agarra su brazo, Cocabiel aprieta los dientes con frustración y pura ira. Cabrón, dijo Cocabiel con desdén. Eso fue una jugada sucia. ¿De verdad crees que eso significa algo aquí? Esto es la guerra. Shirou le restó importancia, sin sentirse como si hubiera hecho algo malo. En todo caso, es tu culpa por caer en la trampa, señor veterano. Además, cuando lucho, no hay justicia ni injusticia. Solo hay victoria o derrota. Esas palabras solo alimentaron la ira de Cocabiel. El hecho de que él fuera un ser que sobrevivió a la gran guerra entre Dios y los Satanás anteriores estaba siendo reprendido por un chico que todavía estaba en la escuela secundaria. Debería haber sabido que alguien de ese linaje sería una molestia. Está bien, confiesa, dijo Shirou, ahora irritado. ¿Por qué sigues diciendo cosas como linaje o linaje cada vez que Mika o yo estamos involucrados? Cuestionó. ¿Conocías a nuestros padres o algo así? Ante esas palabras, la expresión de Cocabiel cambió de odio a diversión. Era como si le hubieran contado un chiste gracioso y no pudiera contener la risa. Fua. Es cierto. Lo olvidé por completo. No lo sabrías, ¿verdad? A Shirou no le hizo gracia. Aparentemente no, así que ¿por qué no me lo explicas? Ja, muy bien. Esto podría ser divertido. Cocabiel dejó de reír y señaló a Mika. Dime, ¿qué saben ustedes dos sobre sus padres? Reproducir Ost, Shiki, Memento Mori HMM. Eran dos de los guerreros más poderosos del Vaticano, la emperatriz cortadora y el hechicero celestial. Ambos eran prodigios en esgrima y magia, respectivamente, y podían rivalizar con un ángel de clase cadre. Respondió Mika, confundida sobre a dónde iba esto. Después de reunirse, dejaron la iglesia mientras eran tildados de herejes y regresaron a su tierra natal de Japón para formar una familia. Así nacimos nosotros. Ja, sí, eso es lo que la mayoría de la gente sabe. Pero hay más que eso, les informó Cocabiel. En concreto, ¿a ninguno de vosotros le pareció extraño? ¿Qué te parece extraño? Preguntó Díaz, a quien esto no le gustaba. Obviamente, su tasa de crecimiento, respondió Cocabiel. Sus padres eran tan fuertes como Cadre Ángels, sí, pero eso fue cuando eran adultos. Y sin embargo, sus hijos, que no han sido demonios ni siquiera por medio año, ahora pueden usar el Boosted lo suficientemente bien como para alcanzar la fuerza del nivel Mao y usar Black Magic, que lleva años dominar. Incluso para la descendencia de dos prodigios, ¿no te pareció extraño? Los miembros de la nobleza Gremori sintieron de repente que tenían que estar de acuerdo con esa afirmación. Desde que se unieron a la nobleza, todos dudaban de que esos dos hermanos pudieran haber sido humanos comunes y corrientes, no solo Shirou sino también Mika. Ambos crecieron tan fuertes y tan rápido que no debería tener sentido. Supusieron que después de saber quiénes eran sus padres, el misterio se resolvió. Pero Cocabiel parece estar diciendo lo contrario. Los que estaban más interesados en saber lo que tenía que decir eran Shirou y Mika. Si bien es cierto que el hechicero celestial nació con un gran talento para la magia, la principal razón por la que ustedes dos crecen a un ritmo tan rápido es por la línea de sangre del lado materno. Cocabiel continuó con su revelación. El hecho es que Mikoto Tsukiaru es un caso especial. Tsukiaru es el nombre que recibió después de casarse con el hechicero celestial, no uno con el que nació. En verdad, ella es en realidad una descendiente directa de un poderoso guerrero cuyo nombre era temido por muchos. De hecho, se podría decir que era un prodigio entre los prodigios. ¿Quieres saber su nombre? Shirou lo fulminó con la mirada. ¿Qué fue? Cocabiel sonrió antes de responder. Era una figura muy importante entre los católicos. Un rebelde que una vez sacudió a toda esta nación insular hasta sus cimientos. Él comandaba a muchos seguidores de Dios, que acudían a él y eran proclamados su Salvador y Mesías, debido a su gran talento y carisma, incluso a una edad temprana. Y su nombre era Shiro Amakusa Tokisada. Esas palabras crearon una onda expansiva de revelación que se instaló en todos, ya que Rias, Akeno, Kiba, Asia, Koneko, Shenobia y Ren quedaron en un estado de completo y total shock e incredulidad. Ninguno estaba más sorprendido que los hermanos Tsukiaru, quienes estaban tan quietos que parecían congelados. Era como creer que sabías la respuesta a una pregunta que pasaste tanto tiempo buscando, solo para que alguien más te dijera que la respuesta estaba incompleta. ¿Qué? Rias no podía encontrar las palabras. ¿Shiro Amakusa?
Preguntó Asia, con la sorpresa reflejada en sus ojos. He oído ese nombre. Hace mucho tiempo, los católicos lo consideraban un santo popular japonés. Es más que eso, dijo Rías. Shiro Amakusa nació hace 400 años como hijo de padres católicos a finales del siglo XVI en Japón. A los 15 años, era un joven carismático que era conocido por sus seguidores católicos japoneses como el mensajero del cielo y tenía una reunión de más de 40.000 creyentes. Se le atribuyeron poderes milagrosos a una edad temprana, por lo que muchos pensaron que fue elegido por Dios. Luego miró a Kokabiel con odio. Pero lo que estás diciendo es absurdo. No hay forma de que pudiera tener un descendiente. Murió a la edad de 17 años. Ja 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 ja. Por supuesto, no sabes nada. Es un hecho que solo conocen aquellos con verdadero poder. Ustedes, los soldados rasos de abajo, solo saben lo que les dicen. Kokabiel se burló de ella mientras reía. La verdad es que hay muchos casos como este. La mayoría de los héroes humanos sobre los que lees en las leyendas tienen descendientes, y muchos de ellos son de la misma generación que tú. Rías no podía creer lo que estaba oyendo. Si eso fuera cierto, entonces lo que decía Kokabiel no sería imposible. Pero eso también era algo que ella no podía creer que fuera cierto. Era demasiado para creer. Entonces, ¿Shirou-kun es uno de los descendientes de esos héroes? Preguntó Kiba, sorprendido. ¿Y lo mismo le pasa a Mika? Añadió Akeno. Así es. Antes de su muerte, Shiro Amakusa tuvo un hijo que sobrevivió incluso después de su muerte, continuó Kokabiel, encontrando humor en su conmoción. Y a lo largo de muchos siglos, su linaje continuó, sin que muchos lo supieran. Y por fortuna, todos los que heredaron su sangre también heredaron sus poderes milagrosos, en otras palabras, su talento. ¿Entonces estás diciendo que de ahí viene el talento de Shiroro y Mika? Preguntó Rías. Así es. Todos los de su linaje nacieron como grandes prodigios en cualquier campo en el que se especializaron. Nunca ha habido una excepción. Su hijo era un espadachín talentoso. Su nieto era un artista marcial talentoso. Todos ellos nacieron con grandeza, continuó Kokabiel. Pero, también había un lado oscuro de esta herencia. Uno que podría llamarse una maldición. ¿Una maldición? ¿Qué quieres decir? Preguntó Akeno. Shiro Amakusa murió cargando con muchos remordimientos y odio, y así, después de la muerte, su alma permaneció. Luego viajó a un nuevo recipiente. Su nuevo recipiente era su propio hijo, respondió Kokabiel. Y a partir de entonces, en cada generación siguiente, pasa de un descendiente a otro y los convierte en su recipiente mientras espera la oportunidad de poseer su cuerpo como propio, todo para poder vivir una vez más. Ahora, todos no solo estaban conmocionados sino también horrorizados. Todo esto sonaba peor cuanto más lo oían. ¿No, estás diciendo que, su actual recipiente es Shirou? Preguntó Rías, asustada. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El emperador dragón rojo es el actual recipiente de Shiro Amakusa. La prueba es su cabello plateado, señaló Kokabiel. En cada generación, si nace más de un niño, aunque todos hereden un gran talento, el que nace para ser el siguiente recipiente nace con cabello plateado. Al igual que su recipiente anterior, la emperatriz Slash, tenía cabello plateado. Eso todavía no responde a la parte más importante. Esta vez, habló Zenobia. ¿Por qué su descendiente era parte del Vaticano? Si se desconocía su linaje, ¿cómo lo tenía la Iglesia? Esa es la mejor parte, respondió Kokabiel. Después de un corto tiempo, el cielo descubrió la existencia del linaje sobreviviente de Shiro Amakusa y los envió al Vaticano como una forma de proteger a la generación actual de aquellos que intentarían destruirlos. Pero la Iglesia tenía otros planes. Usarían a los descendientes de Shiro Amakusa y el poder que tenían para fortalecer sus propias fuerzas. Generación tras generación, los criaron para que fueran preparados como armas poderosas para ser utilizadas por la Iglesia en secreto, nunca permitiéndoles abandonar la Iglesia y nunca enseñándoles nada más que lo que podían hacer por la Iglesia. Y cuando llegó el momento, los hicieron tener un hijo con otro seguidor de Dios y continuaron este ciclo. Ja 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 ja, era como si estuvieran criando ganado. Los ojos de Zenobia se abrieron de par en par ante esta revelación. ¿La Iglesia hizo eso? No, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se conocía a la emperatriz cortadora, te preguntarás? La interrumpió Kokabiel, sabiendo lo que estaba pensando.
En ese momento, la iglesia había conseguido a alguien más para trabajar en las sombras, además de que querían hacer alarde de su poder un poco más después de desesperarse. Entonces, la usaron más abiertamente como una forma de hacer que el mundo fuera más consciente de la fuerza de la iglesia. Pero eso terminó siendo contraproducente cuando ella eligió abandonar la iglesia, junto con el hechicero celestial. ¿Desesperada? Ria se quedó confundida. ¿Por qué la iglesia se desesperaría? Bueno. Al ver que perdieron al amo al que servían, al igual que ustedes, los demonios, los seguidores de Dios apenas pudieron funcionar hasta el día de hoy, respondió Cocabiel, confundiéndolos aún más. ¿Qué quieres decir? Zenobia preguntó con duda, ahora algo asustada. Cocabiel se echó a reír a carcajadas como si le pareciera realmente divertido. Jaja. Todos los presentes estaban conmocionados y no podían creer lo que acababa de decir. Pero a diferencia de la última bomba, esta vez los dejó en silencio. Prácticamente se podía oír caer un alfiler por el silencio. Dios ya no existe, dijo Zenobia con incredulidad, como si estuviera en trance. No, eso no puede ser, es imposible. Es normal que no lo sepáis. ¿Quién puede decir que Dios ha muerto? Los humanos somos un grupo incompleto. Sin Dios, no podemos controlar nuestros corazones ni obedecer las leyes, ¿sabéis? Ni siquiera nosotros, los ángeles caídos y los demonios, podríamos decirles esto a los que están por debajo de nosotros, explicó Cocabiel. No sabréis de dónde se filtrará la información sobre Dios. Incluso entre los tres poderes, solo la gente de arriba y ciertas personas lo saben. Aunque parece que Valper lo notó antes. ¿Dios ha muerto? Preguntó Rías con la misma incredulidad, aunque parecía tener más dudas. No, estás mintiendo. Nunca escuché nada al respecto. A diferencia de lo que nos dijiste antes, esto involucra a los tres grandes poderes. No hay forma de que no haya escuchado nada al respecto. Sí, la hay, dijo Mika, llamando la atención de todos. Aunque seas la hermana del rey demonio, no nacisteis en la misma era. Os separan más de 100 años. Como él estaba en el campo de batalla, obviamente lo sabría, y ellos también sabrían lo peligrosa que sería esa clase de información, habló con un tono tranquilo, todavía asimilando toda esa nueva información. Naturalmente, todos en ese momento tenían que asegurarse de que se mantuviera en secreto, y eso significaba no decírselo a nadie, ni siquiera a sus familias y especialmente a los jóvenes. Mika. Habló Rías, preocupada por su estado mental. Tiene toda la razón, continuó Cocabiel. Después de la guerra, lo que quedó fueron los ángeles que habían perdido a su dios, los demonios que perdieron a su Mao y a la mayoría de los demonios de clase alta, y los ángeles caídos que perdieron a la mayoría de los ángeles caídos aparte de los líderes. Así que no fue un simple estado de agotamiento. Todas las facciones cayeron tan bajo que tuvieron que depender de los humanos para continuar con sus generaciones, especialmente los ángeles y los ángeles caídos, que solo podían continuar su generación apareándose con humanos. Los ángeles caídos pueden aumentar si los ángeles caen. Pero los ángeles puros no pueden aumentar su número después de perder a Dios. Incluso los demonios puros son raros, ¿verdad? Mentiras, es una mentira. Zenobia parecía haber comenzado a perder fuerza. Su expresión de pánico era demasiado insoportable de mirar. Ella era una creyente activa, una sierva de Dios, una persona que vivía sirviendo a Dios como su misión. Si la existencia de Dios era rechazada y ella perdía los medios para vivir, sería natural que se volviera así. La verdad es que otra guerra no sucedería a menos que lo hicieras a propósito. Esto significa que las tres facciones pasaron por un infierno en la guerra pasada. Todos decidieron que no tenía sentido continuar teniendo una guerra si el comienzo de todo, Dios y el Mao, estaban muertos. Incluso ese bastardo de Azazel declaró que no hay una segunda guerra después de perder a la mayoría de sus hombres en la guerra. Es difícil de soportar. De verdad es difícil de soportar. Bajando tu arma una vez que ya la disparaste. No jodan. No jodan. Si continuamos desde allí, podríamos haber ganado. Declaró Cocabiel con fuerza, su expresión distorsionada en la de una bestia sin mente que estaba sedienta de sangre. Aún así, él. Hay algún valor en los ángeles caídos que solo pueden vivir invitando a humanos que poseen engranajes sagrados. A pesar de toda su locura y desvarío, todos prestaban más atención a lo primero que decía y trataban de asimilar por completo la información.
Especialmente Asia, que se tapó la boca con las manos, abrió mucho los ojos y todo su cuerpo tembló. Dios no existe. Dios, ¿está muerto? Entonces el amor que nos dio es, Cocabiel respondió a la duda de Asia con una risa. Así es. Es normal que no haya amor de Dios ni protección divina de él. Dios ya se ha ido. Michael ciertamente lo está haciendo bien. Está tomando el lugar de Dios y está cuidando a los ángeles y a los humanos. Bueno, si el sistema usado por Dios está funcionando, entonces la oración a Dios, la bendición de Dios y el exorcismo funcionarían. Pero si lo comparas con el tiempo en que Dios estaba presente, el número de creyentes disminuyó. Ese mocoso de la espada sagrada demoníaca de allí pudo crear la espada sagrada demoníaca porque el equilibrio entre Dios y el rey demonio se rompió. En realidad, los poderes sagrados y demoníacos no pueden fusionarse. Si los que gobiernan el poder de los poderes sagrados y demoníacos, Dios y el Mao, desaparecen, entonces ocurren muchos fenómenos únicos. La razón por la que se creó la espada sagrada demoníaca no fue una coincidencia. Resultó así porque Dios ya no existía. Al escuchar las palabras de Cocabiel, Asia cayó al suelo. No era extraño que se sorprendiera. La mayor parte de su vida estuvo dedicada a servir a Dios. Sacrificó su vida porque pensó que Dios existía. Muchas cosas deben estar sucediendo dentro de ella. Ignorándolos, Cocabiel levantó el puño en el aire. De ahora en adelante, comenzaré una guerra. Tomaré sus cabezas como regalo. Incluso si soy solo yo, continuaré desde donde lo dejamos. Voy a demostrarle a Sir Zetch y Michael que nosotros, los ángeles caídos, somos los seres supremos. Música apagada, reproducir host, Assassination Classroom, Aritsume Takuki. De repente, en el momento en que Cocabiel terminó sus palabras, un repentino estallido de oscuridad surgió de Shirou. Shirou, que había estado parado en ese mismo lugar desde el momento en que Cocabiel comenzó a hablar, no pronunció una sola palabra, sino que permaneció en silencio mientras sus ojos estaban ensombrecidos por su flequillo y una aura oscura comenzó a emanar de su cuerpo. Ahora, esa aura se convirtió en una oscuridad pura que parecía como si pudiera tragarse todo lo que tocara, y una gran cantidad de ella rodeó el cuerpo de Shirou hasta que un pilar de oscuridad opresiva y siniestra se elevó hacia el cielo. La oscuridad liberada de su cuerpo comenzó a crear una onda expansiva, que empujó a Cocabiel hacia atrás. Y dentro del pilar de oscuridad, dos ojos dorados lo miraban con una mirada fría. «Shirou», gritó Rías horrorizada por lo que estaba viendo. «Respóndeme ahora mismo. ¿Qué está pasando?» «Shirou». No hubo respuesta mientras la oscuridad continuaba. Sin embargo, entre todos los presentes, parecía que Cocabiel era el único que sabía de qué se trataba. Y por alguna razón, eso le hizo tener una expresión llena de alegría y emoción. «El sello está roto». «¿El sello?», repitió Rías confundida. «Ja ja 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 ja». Parece que aprender todas esas verdades en rápida sucesión pesó mucho en su psique. Cocabiel se rió entre dientes, emocionado. Tanto que redujo su mente a un estado tan lamentable que la otra alma que vivía dentro de él finalmente tuvo la oportunidad de tomar el control. La otra alma. Los ojos de Rías se abrieron de miedo, sabiendo lo que eso significaba. No, esto no puede ser. En poco tiempo, la oscuridad comenzó a fluctuar hasta que finalmente se dispersó, casi como si se rompiera como un cristal. De pie en el mismo lugar en el centro de donde estaba la forma de pilar, Shirou. Solo que algo era diferente. Para empezar, el Boosted Gear ya no estaba en su brazo. Y permaneció allí inmóvil mientras tenía los ojos cerrados. Sobre todo, su cuerpo estaba envuelto en un aura de oscuridad. Lo envolvía como un contorno visible. Nadie se atrevió a pronunciar palabra durante un breve instante. Mika empezó a temblar como un niño asustado. «¿Hermano mayor?», preguntó con tono asustado. No, Ren se paró frente a ella, luciendo angustiado. Ese ya no es Shirou. Con Senjutsu, Ren podía sentir su aura. Y la oscuridad que lo rodeaba no era nada que hubiera sentido antes. No se parecía en lo más mínimo a Shirou. Ni siquiera se sentía como un demonio. Se sentía fría y opresiva, como un abismo profundo y vacío que nunca parecía terminar. Al mismo tiempo, se sentía como una fuerza aterradora que reduciría a nada todo lo que se interpusiera en su camino. Ren casi sintió que se desmayaría si estuviera justo frente a ella. Cocabiel ahora tenía una sonrisa malvada y de dientes grandes en su rostro. Han pasado 400 años desde que caminaste por esta tierra.
¿Cómo se siente haber resucitado finalmente, Shiro Amakusa Tokizada? Miró a Kokabiel y abrió los ojos. Brillaban con un resplandor dorado brillante, casi cegador, que parecía un tesoro. Parecían los mismos ojos que aparecían cada vez que esta aura negra rodeaba a Shirou en el pasado. Pero ahora parecía que ya no eran los ojos de Shirou. Esos ojos tenían una mirada fría, una que parecía que te miraban directamente y podían enviarte un escalofrío por la columna vertebral. ¿400 años? Habló con una voz que se parecía a la de Shirou, pero que resonó junto con otra diferente. Eso tomó mucho más tiempo de lo esperado. Música apagada y ese es el capítulo. Saquemos del camino lo más importante primero. Sí, Shirou es un descendiente de héroes. Hay dos razones por las que me decidí por esa idea. La primera es porque Shirou Fujimura hizo lo mismo en su historia, Devil Reborn. Simplemente cambié a Nobunaga Oda por Shiro Amakusa Tokizada, ¿por qué? Porque quería a alguien más ya que la cosa de Nobunaga realmente no me gustaba. Aún así, elegí a alguien de la misma era, y sentí que ser descendiente de alguien famoso por ser bendecido con un gran talento a una edad tan joven. Tanto que se consideró milagroso. Pensé que era una gran opción para los hermanos Tsukiau. Shirou heredó ser un poderoso guerrero de su madre, y Mika heredó ser un gran mago de su padre. Ambos heredaron un gran talento natural de Shiro Amakusa. La segunda razón fue que, en el canon, los personajes que eran descendientes de héroes de las leyendas y mitologías estaban entre algunos de mis personajes favoritos. El hecho de que los antiguos héroes tuvieran descendientes vivos y que esos descendientes tuvieran el mismo nombre que ellos, junto con su gran poder. Realmente me gustó ese tropo, y quería que mis Oak fueran uno de esos personajes. Ahora, en cuanto a la parte en la que Shirou estaba derrotando a Kokabiel. Tal como yo lo veo, Kokabiel no es ni de lejos el enemigo increíble que el canon lo hizo parecer. Claro, todos dicen que tiene una enorme cantidad de poder. Pero eso es básicamente todo. Su lucha no tiene habilidad ni delicadeza ni nada. Simplemente invoca una gran cantidad de poder y lo dispara, eso es todo. Ese es un estilo de lucha que es demasiado simplista para funcionar en Shirou si están al mismo nivel. Es por eso que fue superado, gracias a la habilidad y la técnica de Shirou. Por eso también a Shirou le parece raro que Kokabiel compare su yo potenciado y mejorado con Sirzex cuando Shirou sabe claramente que no es tan fuerte. Aquí está la cuestión. Hasta donde yo sé, Sirzex nunca mostró ni una pizca de su fuerza real cuando luchó contra Kokabiel en el pasado. Si lo hizo, entonces Kokabiel no podría seguir vivo, ¿verdad? Así que sospecho que simplemente usó suficiente poder para luchar contra él, que era el mínimo de fuerza de nivel Satán. Esa es probablemente la razón por la que Kokabiel dijo que Rias era casi tan fuerte como Sirzex cuando Issei aumentó su poder en el canon cuando obviamente no lo era. Ahora, pasemos al resto del capítulo. Ren finalmente se reveló como un Youkai porque pensé que era hora de dejar salir al gato de la bolsa. Hablando de gatos, estoy bastante seguro de que cualquiera que tenga el mínimo conocimiento sobre High School DxD sabe por qué Koneko reaccionó así cuando vio su senjutsu. Lo dejamos un poco de lado por ahora, pero el tema se abordará más adelante. Y por más adelante, me refiero a poco después de la batalla. En cuanto al propio Shiro Amakusa, piensen en él como Yoichigo de Bleach. Vive dentro de la mente del protagonista y son como un cuerpo con dos almas mientras él intenta tomar el control. Después de que la mente de Shirou se volvió inestable, tomó el control. Pero en cuanto a por qué solo pudo hacer eso ahora, lo explicaré un poco más adelante. Ahora, el próximo capítulo será la conclusión de la batalla contra Kokabiel y el arco de la espada sagrada. Y para aquellos de ustedes que esperaban que Shiro Amakusa acabara con Kokabiel y que ese fuera el final, les prometo que ese no será el caso. Tengo algo grande planeado para concluir esta pelea, y estoy bastante seguro de que muchos de ustedes estarán complacidos con eso. De todos modos, gracias por leer. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres más, deja una reseña. Si te gusta la historia, haz clic en seguir / agregar a favoritos. Si quieres una versión anterior, no dudes en convertirte en mecenas y, como siempre, que tengas un día increíble. Fin del capítulo 22.